Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Dios tiene para nosotros un futuro lleno de esperanza, pero para poder disfrutarlo, tenemos que estar dispuestos a dejar atrás nuestro pasado, y eso incluye nuestros pecados. Dice, por ejemplo, Isaías 43:25, que Dios borra nuestras transgresiones y olvida nuestros pecados. Es reconfortante, esperanzador, vivificante saber que Dios, que nos conoce tal como somos, incluyendo nuestros pecados, cuando nos volvemos a Él no solo nos perdona, sino que nos abraza y nos invita a una relación íntima, personal con Él. No dejes que tu pasado se robe ese futuro esperanzador que Dios tiene para ti. Dios no solo perdona, también olvida, dice su palabra. Deja de recordar lo que ya Dios ha olvidado y avanza más bien hacia ese futuro esperanzador que Dios para ti ha preparado. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 25, del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo Jesús dijo: sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio el sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron: no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó: les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Una parábola muy interesante, esta que encontramos solo en el Evangelio de San Mateo, y que de una u otra manera subraya la importancia de la preparación espiritual como anticipación al reino de los cielos. Jesús era un hombre sencillo en su manera de hablar, y básicamente lo que hace es hablar de una costumbre en su tiempo, de cómo se celebraba una boda, para llevarnos a una realidad espiritual mucho más grande y profunda, y es la necesidad de estar preparados para la llegada del Señor, para que cuando Él regrese podamos estar listos y entrar al banquete del Cordero. Era costumbre en tiempos de Jesús que las bodas se realizaran en la noche. Regularmente el novio, acompañado con sus amigos, llegaba a la casa de la novia a altas horas de la noche. Luego salían, la novia junto con las damas de honor tenían sus lámparas encendidas, porque recordemos, esto se hacía durante la noche, no durante el día, porque el clima, el tiempo no lo permitía, era mucho el calor, así que se hacía en la noche pues por cuestiones prácticas. Así que estas damas de honor, por supuesto, salían con sus lámparas encendidas, tenían que estar
listas, porque el novio llegaba a cualquier hora, inesperadamente, ¿no? Y luego con sus lámparas encendidas, por supuesto, alumbraban el camino al novio hasta llegar a su casa, donde básicamente se realizaba todo, incluyendo la fiesta, que duraba hasta 8 días. Era una gran celebración, por supuesto. Y eso es lo que Jesús hace. Hablar de una costumbre propia de su tiempo para llevarnos a una realidad espiritual que necesitamos ponerle mucha atención. Estas 10 vírgenes, por supuesto, en el Evangelio representan al creyente. El novio, por supuesto, representa a Cristo Jesús. Y nos habla acerca de la importancia que tiene el estar siempre vigilantes, siempre preparados, siempre con aceite suficiente, para que cuando el Señor llegue podamos entrar al banquete y que la puerta no se nos cierre y no podamos entrar. ¿Qué lecciones hoy podemos aprender nosotros de este Evangelio? Hay 4 lecciones muy poderosas que yo creo que el Señor nos invita hoy a considerar. La primera lección: lo que importa no es la lámpara, sino lo que llevas dentro de la lámpara. Date cuenta, estas 10 vírgenes, todas tenían lámparas, más aún, todas tenían aceite. Aparentemente todas se veían preparadas para recibir al novio, pero como puedes darte cuenta, no todas estaban listas. Si bien todas tenían aceite en sus lámparas, sin embargo, hubo 5 que no solo tenían aceite en las lámparas, también tenían aceite adicional en sus vasijas, en sus botellas. Tenían aceite extra. Ahí está la gran diferencia. No solo tenían aceite para sus lámparas, tenían aceite adicional. El aceite, ¿qué representa? En la Biblia, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Sí, un símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos símbolos, ¿no? Y se le representa con muchos símbolos, ¿no? En la Biblia, en la palabra de Dios. Está, por ejemplo, el aceite, está el agua, está el sello, está el viento, está el fuego. Es decir, hay varios símbolos que nos hablan del Espíritu Santo. El aceite es uno de ellos. El aceite es importante entenderlo, porque en tiempos antiguos, muchas personas, estamos hablando de sacerdotes, profetas, reyes, eran ungidos con aceite. ¿Para qué? Para consagrarlos a Dios. Y a través de esa unción, de esa consagración, era un ritual muy especial donde ellos recibían el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para poder cumplir con la misión que se le asignaba. Ahí se cumple lo que dice el profeta Zacarías: no es con poder ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Dios Todopoderoso. El aceite, por lo tanto, entonces representa el Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros también, como creyentes, entendamos la necesidad de dejarnos ungir constantemente por el Espíritu Santo para poder cumplir con el propósito, con la tarea, con la misión que Dios nos ha encomendado. Así como el aceite, si ustedes quieren, utilizando un término y un ejemplo muy común, así como el aceite lubrica el motor de un vehículo para que éste pueda funcionar correctamente, así el Espíritu Santo también hace que nosotros funcionemos bien en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar de fe. El Espíritu Santo es encargado de guiarnos, de movernos, de empujarnos para que podamos funcionar correctamente en los propósitos de Dios. Hay que llenarnos del Espíritu Santo. Hay que dejarnos invadir del Espíritu Santo. No basta con tener la lámpara. Hay que tener la lámpara llena de aceite. Y no solo eso. Aceite adicional. Aceite de reserva. Para que cuando llegue el momento de la crisis, el momento de la prueba, podamos estar listos para responder. Y sobre todo, listos para responder cuando llegue el novio. Dice, por ejemplo, la palabra de Dios
En Efesios en el capítulo 5, 18, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. Creo que vale la pena que nosotros recordemos siempre esto. Llénense del Espíritu Santo. Hay que llenarnos del Espíritu Santo. Hay que abrirle nuestra vida al Espíritu Santo para que Él nos mueva, para que Él nos guíe, para que Él nos lleve a entender y a vivir los planes y propósitos de Dios en cada una de nuestras vidas. No le tengas miedo al Espíritu Santo. No basta con tener la lámpara. Lo importante no es la lámpara. Lo que más importa es lo que llevas dentro de la lámpara. Podemos vestirnos como cristianos. Podemos incluso ir a la iglesia. Podemos sabernos incluso la doctrina de la iglesia. Pero si el Espíritu Santo no está vivo y no nos está moviendo, todo esto va a quedar en nada. ¿De qué sirve una lámpara si no tiene aceite? No tiene ningún uso. Solo sirve para decoración. Pero tú y yo no estamos llamados para hacer una decoración más. Estamos llamados a hacer una lámpara que alumbre. Y solo es posible cuando nos dejamos llenar del Espíritu Santo de Dios. Pero también hay otra lección que podemos aprender, y es que aunque todas estas muchachas se veían preparadas, esperando al novio, no todas estaban listas. Date cuenta, aparentemente estaban preparadas porque tenían aceite, porque tenían sus lámparas, pero no todas estaban listas. ¿Quiénes estaban listas? Solo las que tenían aceite adicional. Aceite adicional. No solo aceite para el momento, sino aceite para lo que pudiera venir después. Así es en la vida. Hay que tener siempre aceite extra. Sobre todo para los momentos de crisis, para los momentos de prueba, para los momentos de gran tribulación, los momentos de dolor. A veces pareciera como que nos quedamos sin aceite. Sí. ¿Cuántas veces te has quedado sin aceite? ¿Cuántas veces simplemente te has descuidado en tu vida espiritual y has incluso tenido aceite por un tiempo? Has caminado con el Señor, hay alegría, hay expectativa y lo esperas con alegría, y de pronto te das cuenta que te quedaste sin aceite, que te dormiste y te quedaste sin aceite. Y cuando quisiste despertar, te diste cuenta que ya no había aceite en tu lámpara. Ese aceite que de pronto te sostuviera en medio de la prueba. Por eso hay que llenarnos continuamente de aceite, del Espíritu de Dios, para que cuando llegue ese momento difícil podamos estar listos de pie y no perdernos la gran invitación del Señor, del novio, que nos hace a cada uno de nosotros. Pero hay algo más. El novio llega repentinamente. El novio llega inesperadamente, de sorpresa. Así llegará el Señor. De ahí la necesidad de estar siempre vigilantes, ser cuidadosos, ser previsores, ser cautos, ser prudentes, estar siempre despiertos, estar preparados. Creo que esto nos invita a nosotros a prepararnos espiritualmente todo el tiempo. Dice la palabra de Dios, y una vez más leo el versículo 13, manténganse ustedes despiertos. Añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Es que llegará a cualquier momento. De ahí entonces la necesidad de estar siempre, no solo preparados, sino listos. Listos para entrar y participar de la fiesta. Manténganse despiertos. No basta con tener la lámpara. No basta ni siquiera con tener un poco de aceite en la lámpara. Tenemos que tener aceite adicional, aceite extra. Porque el Señor llegará simplemente en cualquier momento, de repente. Como sacerdote, muchas veces veo personas que se van y que son llamadas por Dios, independiente de su edad, independiente de su estatus, independiente de su realidad personal o familiar. Es que así es el Señor. Y en cualquier momento nos llega el momento
corrijo, Mauricio. Y en cualquier momento simplemente nos llega el turno, o mejor, la invitación. ¿La invitación para qué? Para entrar en el banquete de Dios. Ahí entonces la necesidad de estar siempre listos, siempre listos. Y finalmente hay un hecho que me impresiona de este evangelio y es cuando se cierra la puerta, ¿no? Se cierra la puerta. Cuando aquellas vírgenes necias van a buscar aceite y luego quieren entrar, ya la puerta se cierra. Dice la palabra de Dios que la puerta se cerró. Y dice que llegaron las muchachas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él contestó, les aseguro que no las conozco. Les aseguro que no las conozco. Estas palabras tienen que ser muy duras y tienen que sonar muy duro para nosotros. Yo no las quiero escuchar un día, ni quiero que tú las escuches un día. Por el contrario, si hay un día que quiero ser conocido y reconocido por el Señor, será ese hermoso día cuando seamos llamados a su gloria santa. No basta con creer en Él. No basta con aprendernos las verdades de la fe. Hay que caminar con Él. Hay que relacionarnos con Él. Así como cuando tú conoces a alguien, porque te relacionas con esa persona y en esa relación se conocen. Así tiene que pasar con el Señor. Esto es una invitación a entrar en una comunión espiritual, en una relación con el Señor, caminar con Él, abrirnos a Él, dejarnos conocer por Él, conocerlo a Él a través de su palabra. Para que cuando llegue ese momento bendito, podamos ser conocidos, reconocidos por Él y ser llamados a entrar en su banquete. Esto a mí me llena de emoción cuando Jesús compara el reino con un banquete. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en esta gran visión que tuvo Juan, dice a partir del versículo 7, en el versículo 19, dice, alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado, se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante. Y dice el versículo 9, el ángel me dijo, escribe, felices, bienaventurados los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Ya tú tienes la invitación, yo tengo esa invitación, hemos sido invitados. Pero no basta con saber que hemos sido invitados. No basta solo con tener la lámpara. No basta solo con creer. Tenemos que tener el aceite adicional, llenarnos del Espíritu Santo, caminar con el Señor todos los días, relacionarnos con Él y dejar que su amor nos llene. Dejar que su luz nos ilumine para poder ser una luz también en el mundo. Pido hoy para que Dios te acompañe y te bendiga en este caminar de fe y que tu vida aquí en la tierra sea desde ya un reflejo de ese día gozoso y glorioso cuando entremos al banquete del reino de los cielos. Que Dios te acompañe hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.